En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Vamos al capítulo 17, allí estaremos leyendo los versículos 5 al 8. Pero antes de leerlo mientras lo buscáis, permitidme recordaros que ayer era 23 de septiembre. Se habían cumplido 2 meses desde que los españoles fuimos llamados a las urnas el 23 de julio a poner nuestra confianza en uno de los varios candidatos elegibles. Decisión que afectaría de manera inmediata el futuro de nuestro país durante los próximos 4 años. Este es un buen ejemplo de cómo funciona la palabra confianza, que significa esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Esta es la definición de la Real Academia Española para la palabra confianza. Esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. En el pasaje que vamos a leer a continuación, Dios utiliza al profeta Jeremías. ¿Dónde están los niños? Ah, se los han llevado. Les iba a preguntar qué era un profeta, porque lo estuvimos viendo durante la escuela bíblica de verano. Los profetas eran los mensajeros de Dios. Ellos escuchaban el mensaje que Dios tenía para su pueblo y entonces lo transmitían. Y en muchas ocasiones eso hacía que no fueran pues del agrado del pueblo, ¿no? Porque los acusaban de su pecado. Ahora, ¿quién era este Jeremías? ¿Alguien tiene un amigo llamado Jeremías? No se pone ese nombre ya. Vale, pues Jeremías no es el que estás pensando, tu amigo, ¿vale? Jeremías fue un hombre que vivió durante los reinados. El pueblo de Israel se constituye en reinado con Saúl, después de Saúl viene David, después de David Salomón, y después de Salomón su hijo llamado Roboam. Y con él es que se divide el reino en 2. Hasta ese momento habían sido 1. Pero con ese hijo de Salomón se divide en 2 reinos. Estaba el reino del norte, llamado Israel, que tenía 10 tribus, mientras que el reino del sur, Judá, tenía solo 2 tribus, ¿vale? La de Judá y la de Benjamín. Ahora, en el año 721 a.C., el reino del norte, Israel, con las 10 tribus, desaparece porque es conquistado por el pueblo asirio. Pero en el año 586, entonces el pueblo de Judá, el reino del sur, también desaparecería conquistado por los babilonios al frente de Nabucodonosor, que os puede sonar. Es en el reino del sur, antes que fuese conquistado, al cual Jeremías va a predicar. Todo su libro es para llamar al pueblo de Judá diciéndoles: fijaos lo que le ha pasado al reino del norte, que por su desobediencia e idolatría, por haber abandonado a Dios, fueron conquistados por los asirios. Que no os pase a vosotros lo mismo. Ese era el mensaje de Jeremías básicamente. Si desobedecéis a Dios, a vosotros os va a pasar lo mismo que al reino del norte, cosa que finalmente sucedió después. Pero Jeremías está predicando un mensaje de tenéis que tomar una decisión. ¿A quién vais a seguir? ¿Al Dios de vuestros padres o a los ídolos de las naciones paganas? Durante todo su libro vemos esta ambigüedad, estas 2 decisiones que pueden tomar, y evidentemente una llevaba a la bendición y otra a la maldición. Ese es el contexto del pasaje que vamos a leer a continuación. Hay 2 decisiones. Puedes tomar seguir al Señor o puedes confiar en las personas, en una alianza con otra nación para que te proteja, pero eso no te va a servir de nada porque te va a llevar a la ruina. Entonces, ¿en quién pondrás tu confianza? Por cierto, ese es el título de esta predicación. ¿Dios o las personas? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿Dios o las personas? Entendiendo esto, leemos Jeremías capítulo 17,
versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón, la persona, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón, la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Recordad, vamos a dividir este pasaje en dos decisiones. Primero, versículos 5 y 6, la confianza en las personas, eso nos lleva a la maldición, así que veremos las consecuencias de confiar en las personas. Mientras que en los versículos 7 y 8 veremos la bendición de confiar en el Señor. Empecemos por el primero, las consecuencias de confiar en los seres humanos. Versículo 5, y si os fijáis, es Dios quien está hablando porque Jeremías dice, así dice el Señor. Y hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y es maldito. Maldito. ¿Quién es maldito? Y se nos explica. La persona que confía en otras personas, en otros seres humanos. ¿No os sorprende esto? Quiero decir, vosotros ahora mismo estáis confiando en mí. ¿Sabéis por qué? Me estáis escuchando. O quizás estéis en otro mundo. ¿Me estáis escuchando? ¿Confiáis en mí? Sois malditos. ¿Qué dice el texto? Maldito la persona que confía en otra persona. ¿Estáis confiando en mí? ¿Sois malditos? No, es broma. Tranquilos, no sois malditos. Entonces, si eso no es la explicación, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? ¿Acaso tú no confías en tu padre, en tu madre, en tu amiga, en tu amigo, en tus compañeros? Todos confiamos en otra persona, ¿verdad? Entonces, no por ello somos malditos. Fíjate bien en el versículo 5. Dice, es cierto, maldito esa persona que confía en otra persona, pero fíjate cómo acaba. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que el problema no es que tú confíes en otra persona. El problema es que tú, confiando en esa otra persona, dejes de confiar en el Señor. Que tú quites tu confianza del Señor para confiar en ti o en otras personas. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Judá. Dios no les había prohibido hacer relaciones con otras naciones, relaciones comerciales, de protección, etc. El problema estaba en que ellos, ¿quién defendía al pueblo de Judá? ¿Quién luchaba por ellos? Dios. Y cuando ellos entablan relaciones con otros reinos para protegerlos, entonces ellos ya se sienten seguros. ¿Qué pasa? ¿Que no estaban seguros antes? ¿El Señor no era suficiente? Cuando ellos ponen su confianza, su corazón en esa alianza militar que tienen con otros pueblos, entonces le están diciendo a Dios, tú no eres suficiente para mí. Yo no puedo confiar en que tú me vas a proteger cuando venga el enemigo. ¿Os acordáis de la historia cómo empiezan la dinastía, el reino en Israel? Cuando le dicen, el pueblo de Israel le viene a decir a Samuel, queremos un rey como todas las otras naciones lo tienen, ¿verdad? Y el Señor dice, no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, porque yo era quien reinaba sobre ellos. Aquí está sucediendo lo mismo. Las personas están abandonando su confianza en Dios para confiar o en ellos mismos, que son autosuficientes, o en otras personas, como otros reinos, para protegerse, para cuidado contra los enemigos. Ahora, el Señor describe a esas personas como malditos. Pero, ¿en qué
¿Cómo podemos nosotros entender esa maldición? ¿Cómo se refleja en la vida de esas personas esa maldición? Nos pone una ilustración muy buena de árboles. Fíjate en el versículo 6. Es la descripción, la característica de la vida de estas personas. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, dice, son las personas malditas como los arbustos raquíticos del desierto. Sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. No sé si tú lo estás entendiendo, pero el Señor aquí está diciendo que la vida de esa persona no va a tener ningún tipo de fruto. Todo lo contrario, va a ser una vida seca, raquítica. Son como árboles raquíticos que están en el desierto. No tienen hojas verdes. Son árboles que están condenados al sufrimiento por el calor y o a ser quemados o a ser arrancados, porque si no dan fruto no sirven para nada. Dice que su vida no tiene esperanza para el futuro. Esas son las personas que no confían en el Señor, el pueblo de Judá. Y ahora tú y yo nos vemos tentados en esta mañana a decir, oye, si les advirtió antes de que sucediera esto y les está diciendo, no sigáis por este camino, no sigáis tras los dioses de las otras naciones porque os va a pasar esto, y a pesar, sabemos nosotros, que ellos siguieron y vivieron estas consecuencias en el exilio porque tuvieron que trabajar para otros, tuvieron que vivir lejos de su nación, no tenían ningún tipo de esperanza, y tú y yo podemos decir, pero qué tontos fueron los de este pueblo. Se los advirtieron y no hicieron caso, qué tontos. Y ahora te pregunto, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo cuando nos quedamos sin trabajo, por ejemplo? Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ver si confiar en el Señor en ese momento de que Él nos va a proveer o confiar en los ahorros que tengo en la cuenta bancaria. Como son muchos, no pasa nada, estoy seguro. Mi empresa va bien, a tope. Mi futuro está asegurado porque saco solo dieces. ¿En quién confías? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en tu familia, en tu empresa, en tu sociedad, en tu país, que el país va de maravilla? ¿En quién confiamos? Sabéis, nos vemos muy tentados a confiar en nosotros mismos o en otras personas y alejarnos del Señor cuando las cosas nos van mal, ¿verdad? Porque cuando nos viene una enfermedad no entiendo por qué el Señor me está haciendo esto o está permitiendo que esto me suceda. Pero yo te diré que creo que nos vemos más tentados a alejarnos del Señor no en los tiempos malos, sino en los tiempos buenos. En los tiempos malos, Señor, te necesito, solo tú puedes sacarme de esta situación. Pero ¿y en los tiempos buenos? Los tiempos de abundancia, cuando tienes trabajo fijo, bien remunerado, cuando tu familia va bien, cuando tu iglesia va bien, cuando tu sociedad va bien, cuando todo va bien. Entonces en algún momento puedes decir, bueno, pues no necesito a Dios. De todas formas, las cosas me van bastante bien. Y ya vienes a la iglesia solo por cumplir, porque te has acostumbrado, porque llevas años yendo a la iglesia, ya tu vida espiritual prácticamente no existe, pero sigues asistiendo. Cuando todas las cosas van bien, nos vemos tentados a esto, a abandonar nuestra confianza en el Señor que nos provee, que nos sostiene, para ponerla en nosotros mismos o nuestras circunstancias. Y el Señor dice, el final de esas personas es una vida raquítica, es una vida pobre. Porque aunque humanamente todo te vaya bien, interiormente verás que no es tan bien. El pueblo de Israel lo experimentó. Así que esas son las consecuencias de no confiar en el Señor, de quitar tu confianza de Dios para ponerla en las personas. Y ahora, ¿hay otro camino? Y gloria a Dios porque sí. Están las bendiciones de confiar en el Señor.
Y esas las encontramos en los versículos 7 y 8. Fíjate cómo empieza el versículo 7. Dice, bendito. Qué contraste, ¿verdad? Entre malditos aquellos y ahora bendito. Es decir, feliz, dichoso. ¿Quién? Quien confía en el Señor y pone al Señor por su confianza. ¿Sabes qué, hermano, hermana, amigo que estás aquí? Puede que no tengas trabajo, puede que no tengas mucho dinero en tu cuenta bancaria y llegues muy justito. Puede que las cosas en tu país no vayan muy bien, pero si tienes al Señor, puede que toda tu actitud cambie, puede que toda tu vida esté siendo cambiada, porque el Señor nos da gozo, el Señor nos da tranquilidad. En su palabra encontramos que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor es quien provee. Como David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esas son promesas, solo dos, pero hay muchísimas más que podemos encontrar en la palabra, donde podemos encontrar que el Señor es alguien confiable. Y créeme que Dios cumple sus promesas, no como nosotros. Así que dice, bendito aquel que pone su confianza en el Señor. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso de bendito? ¿Cómo se ve una vida de una persona bendita? El versículo 8 nos da varias características de esa vida que es bendita. Y fijaos, podemos agrupar estas características del versículo 3 en tres áreas, del versículo 8 en tres áreas, ¿vale? La primera, fíjate, provisión. Dice, es un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. ¿Sabes lo que más necesitan las plantas? Agua, sol. Pero el agua es indispensable para las plantas, es una de sus necesidades primordiales. Un árbol que está donde no haya agua, por cierto, quizás por eso se me han secado a mí las plantas. A veces lo descubres por la mala experiencia, ¿verdad? Pero escúchame, un árbol que está con agua, no solo regado, fíjate, dice que es un árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a las corrientes. ¿Qué significa esto? Que este árbol tiene todo lo que necesita. Este árbol tiene todo lo que necesita, no necesita poner sus raíces muy profundas para encontrar el agua, la tiene a mano. Provisión. Pero ¿qué más? ¿Cómo vemos la segunda característica de esa vida bendita? Protección. Fíjate, sigue diciendo el versículo 8, no verá cuando viene el calor, su hoja estará verde. ¿Cuál es uno de los peligros más grandes que pueden enfrentar la naturaleza, los árboles, las plantas? Secarse, ¿verdad? Y cuando está seco, cualquier ola de calor, lo hemos vivido durante este verano, ¿verdad? Las olas de calor que han venido una tras otra y los incendios terribles en nuestro país y en otros países. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Una de las razones por las que pasa eso, que dicen muchas personas, es porque las autoridades no hacen un trabajo previo de limpiar toda la maleza que está seca. Porque es esa basura que cuando viene una ola de calor se enciende y entonces se enciende todo lo demás. Pero fijaos cómo es el árbol bendito. Dice, no verá cuando viene el calor. Su hoja estará verde, es decir, que este árbol está protegido contra los peligros que le acechan constantemente. ¿Confías que el Señor te protege de todos los males? ¿Tú coges el coche cada día? ¿Coges el transporte público? ¿Tú sabes la cantidad de personas que muere cada día por coger el coche? Yo soy de República Dominicana y tristemente tengo que decir que encabezamos la lista a nivel mundial de muertes por accidentes de tráfico. Si lo buscáis, República Dominicana. Primer país, porque la gente es muy imprudente conduciendo. Pero el Señor puede y protege a sus hijos. Fijaos, de las crisis, de las
dificultades, el Señor te protege y me protege. Por último, ¿cuál es esa última característica que vemos en este versículo 8 de la vida bendecida? Recuerda las dos primeras, ¿cuáles eran? Provisión, tiene aguas, y segundo, protección, porque no ve cuando viene el calor y su hoja está verde. Y por último, ¿qué vemos en el versículo 8? En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí nosotros vemos la producción. Producción. Este árbol siempre da fruto. A pesar de que vienen años de fatiga, años de crisis, años de sequía. ¿Habéis visto las terribles consecuencias de la sequía este año? Si no, ves al supermercado e intenta comprar aceite de oliva. La sequía afecta a los árboles. Pero fíjate, este árbol que es bendito dice que a pesar de que haya sequía, a pesar de que es un año difícil, siempre estará dando fruto. Tú y yo, hermanos, vivimos tiempos de sequía, vivimos tiempos de crisis en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Vivimos tiempos de crisis, vendrán. Si no los has pasado, créeme que los pasarás. Pero si estás aferrado al Señor, si tu confianza está en Él, dice que darás fruto. Y entonces es ahí cuando tú ves a un hermano que lo está pasando muy mal y le ves entero y le dices, si yo estuviera en tu situación, yo estaría derrumbado en una cama llorando todo el día. Y el hermano te dice, mira, yo estaría sin el Señor exactamente haciendo lo mismo que tú has dicho. Si me ves así es porque el Señor me sostiene. Porque el Señor me da fuerzas, porque el Señor me da alegría para seguir hacia adelante. No soy yo, es el Señor. Hemos visto en esta mañana las consecuencias de confiar en las personas, en los seres humanos o en nosotros mismos. ¿Cuáles son? Una vida raquítica, seca, se describe como ese árbol en el desierto, solo, sin esperanza, que no da fruto. Por otro lado, hemos visto la bendición de la vida que confía en el Señor. ¿Cómo es? Como ese árbol plantado junto a las aguas, que tiene su provisión, que tiene su protección, porque cuando viene el calor no le afecta, su hoja se mantiene verde. Y luego también su producción, porque siempre da fruto. Permitidme, a modo de conclusión, hacer dos cosas. Las primeras es contrastar una vida con la otra, ¿vale? Así hacemos un repaso, pero también entendemos qué es una vida y la otra. Por ejemplo, primero, el maldito es como un árbol raquítico en el desierto, mientras que el bendito es como un árbol plantado junto a las aguas. El maldito vive en los sequedales del desierto, pero el bendito echa sus raíces junto a las corrientes de las aguas. El futuro del maldito, cuando llega, será el calor, ser quemado y arrancado. Pero el bendito se nos dice que no verá el calor y su hoja permanecerá verde. Por último, el maldito, por mucho que lo intente, no da fruto. Mientras que el bendito, aún en los tiempos de sequía, da fruto. Estas son las dos vidas, las dos decisiones que en esta mañana te pongo delante. La pregunta es, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en los hombres? ¿Está en las personas? ¿En la sociedad? ¿En ti mismo? ¿En tu dinero? ¿En qué bien lo haces? ¿O vas a poner tu confianza en alguien que cumple sus promesas, que ha prometido proveerte, protegerte y hacer que vivas una vida fructífera, una vida plena, una vida de bendición? También lo podemos contrastar como lo que se nos dice en Juan 10. El ladrón no vino más que a matar, hurtar y destruir. Mientras que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Así que, nuevamente, ¿qué vida vas a tomar? ¿Vas a confiar en ti, en las personas, o vas a confiar en Jesús?
Y la verdad es que os tengo que decir que esto es una pregunta trampa. Porque ni tú ni yo, por voluntad propia o por acierto, decidimos confiar en Jesús o en Dios. Tú y yo siempre hemos confiado en las personas, siempre hemos confiado en nosotros mismos. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Dios les dijo una cosa, la serpiente les dijo otra. Eligieron la serpiente, la voz del mentiroso. Pero tú y yo no somos mejores que ellos, tú y yo también. Siempre hemos decidido oír otra voz que no sea la voz de Dios. Así que, querido hermano, hermana, tengo que decirte esto con todo el dolor de mi corazón, pero tú y yo sí que hemos sido malditos. Siempre hemos sido malditos porque nos alejamos de Dios por voluntad propia. Le dijimos a Dios, yo quiero mi vida, déjame vivir como me dé la gana. Pero ¿sabes qué? También tengo una buena noticia, Dios no nos abandonó. Cuando tú y yo nos alejamos de Él, Él se mantuvo firme en su decisión de venir a por nosotros. Y Él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos librados de nuestra maldición. Porque en Cristo Jesús, Él vino, vivió una vida perfecta. Esta vida que hemos escuchado, la bendición, pues Jesús la vivió. Pero ¿qué hizo Él? Fue a la cruz del Calvario. Se hizo maldición para que aquellos malditos ahora puedan ser benditos en Él, no por sus propios méritos. Así que tú y yo, cuando te pregunto, ¿en quién vas a confiar? La respuesta es, pues en lo que siempre has confiado, en las personas. Pero en esta mañana yo te animo a dejar tu confianza en ti mismo, en las personas y venir a confiar en Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede dar lo que siempre hemos buscado, que es provisión, protección y una vida productiva. En Jesucristo lo tenemos. No tienes que seguir buscándolo allá afuera. Ven a los brazos de Jesucristo y disfruta de una vida plena. ¿Cómo lo puedes hacer? Reconociendo que le necesitas. Reconociendo que has vivido una vida seca, que no has encontrado en el dinero, en las personas, en la sociedad, en todo lo que este mundo te puede ofrecer. No has encontrado ese reposo para tu alma. Decía un gran filósofo, Agustín de Hipona, una de sus mayores o frases más conocidas, nos has creado, y estaba hablando de los seres humanos, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Pues eso es la experiencia que vive todo ser humano. Busca aquí, busca allá, pero nunca encuentra lo que busca hasta que viene a Jesucristo y en Él encuentra esa vida plena, esa vida fructífera que en esta mañana te invito a que puedas recibir.